Muy bien. Nuevamente, buenos días con todos los jóvenes de Selección 2. ¿Qué tal, chicos? A ver, el día de hoy tenemos que estudiar la Segunda Guerra Mundial. La semana anterior habíamos ya empezado este tema estudiando las causas y también los antecedentes inmediatos a la guerra. Entonces ahora nos toca ver el desarrollo de la guerra. El desarrollo, desde 1939 hasta 1945. Así que muchachos, hoy ya vamos a recordar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces iniciamos, ¿ya? A ver, vamos a dividir a la guerra en varias partes. A la primera parte, desde 1939 hasta 1941, le vamos a llamar la ofensiva del eje. ¿Ya? Debido a que en los primeros años de la guerra, buen día también Toledo, en los primeros años de la guerra, los que salieron a atacar, los que iniciaron, ¿no?, las acciones bélicas, fueron las potencias del eje. ¿Y cuáles eran las potencias del eje? La semana pasada habíamos hablado sobre los pactos, las alianzas. El eje, así se le conoce al pacto entre tres potencias fascistas, ¿ya? Fascistas, de tendencia fascista. ¿Cuáles eran estos? Pues Alemania, o el Tercer Reich del dictador Hitler, Italia, ¿sí?, del dictador Benito Mussolini, y el Imperio de Japón, cuyo emperador en ese tiempo era Hirohito. Muy bien, entonces el eje es el que inicia la ofensiva, inicia la expansión, ¿ya? Por eso a la primera parte le llamamos así, la ofensiva del eje. Del 39, cuando empieza la guerra, hasta el 41, ¿ya? Hasta, digamos, el ataque japonés a Pearl Harbor. Muy bien, ya después del 41, vamos a hablar de la contraofensiva aliada. Es decir, la respuesta, el contraataque que los enemigos del eje van a realizar. Centrémonos entonces en esta, ¿no?, primera parte, la llamada ofensiva del eje. ¿Ya? Muy bien. Y la potencia que da inicio a la guerra es Alemania. Igual que en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Alemania fue el que salió con una agresividad, digamos, ¿no? El que tenía más motivos, digamos, para esta lucha, ¿no? La ofensiva inicial alemana. Muy bien. La vez pasada decíamos que todo dependía de Alemania, de Hitler, sobre el inicio o no de la Segunda Guerra Mundial, ya que Alemania tenía el deseo de invadir Polonia, pero Polonia era un aliado de Inglaterra y de Francia. Así que Inglaterra y Francia habían amenazado a Alemania que si invadía Polonia, ellos le declararían la guerra. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que hizo Alemania el 1 de septiembre de 1939? Inició la invasión de Polonia. Así que este día es el que, ¿no?, da inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? En septiembre empezó esta guerra. Ahí está, ¿no? Ahora, recordemos por qué Alemania quería invadir Polonia. Pues, de manera general, hablamos de una política expansionista alemana, que está buscando espacio vital, ¿no? Como intentaron justificar su expansionismo, diciendo que le faltaba más territorio a la nación alemana, muy numerosa, ¿no?, en esos años. Pero también, recuerda, había un problema territorial. Alemania le reclamaba a Polonia que le devuelva un corredor, el corredor de Danzig,
el corredor que permitía a Polonia llegar al mar. Pero esto tenía Alemania partido su territorio en dos, ya que Prusia Oriental estaba separado del resto de Alemania por ese corredor de Danzig. Muy bien, entonces, esto fue una pregunta ya de admisión de San Marcos. ¿Cuál fue el primer país atacado o invadido en la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? Polonia. A veces algunos se confunden porque recuerdan que meses antes, Alemania se anexó a Austria, el llamado Anschluss. Meses antes, Alemania se anexó también la mayor parte del territorio checoslovaco, incluidos los Sudetes, esto mediante el llamado Pacto de Múnich. Entonces, hay quienes pues recuerdan eso y dicen, la guerra empezó pues cuando Alemania invadió Austria o cuando tomó Checoslovaquia. No, es que no había guerra todavía en ese tiempo, no había guerra. Habían anexiones territoriales ya, pero no había guerra. La guerra recién empieza este 1 de septiembre. Cuando Alemania inicia la invasión sobre Polonia, Inglaterra y Francia le declararon la guerra. Y así ya Europa está pues en la lucha. Ahora, hay otro criterio que dice que la guerra empezó antes, pero no en Europa, sino en Asia. ¿Ya? ¿Qué había pasado 2 años antes, 1937? Japón invadía China. ¿Ya? Japón invadía China. ¿Ya? Muy bien, entonces el otro criterio es considerar que la guerra mundial empezó en el 37 con la invasión japonesa a China. Pero como esto ocurrió en Asia, no en Europa, y ya sabes, pues hay una visión eurocentrista de que lo que importa no es Europa y Norteamérica, no lo que pasa en Asia, en África, en América Latina, pues solo si las potencias europeas, ¿no? Se enfrentan, ahí ya recién podemos hablar de una guerra mundial. ¿Ya? Entonces, estamos nosotros considerando pues esta, ¿no?, posición de que la guerra empieza cuando en Europa, ¿no?, se inician las acciones militares. Ya después, lo de Japón y China va a estar pues dentro de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos van a pelear a lo largo de la Segunda Guerra. China en el bando aliado y Japón pues en el bando del eje. Muy bien. Polonia entonces estaba siendo invadida. ¿Ya? Aquí justamente en este mapa de Polonia vemos el corredor polaco o el corredor de Danzig, este pedazo que está al norte de color azul. Muy bien, Alemania invade Polonia. Ahora, recordemos también que Alemania va a buscar, pues, ganar esta guerra en un tiempo récord, digamos, ¿no? Una guerra de movimientos rápidos es lo que va a buscar Alemania. Recordemos también que Alemania había ensayado esto en la Guerra Civil Española, ¿no? Pues así que Alemania fue atacada y a la estrategia o a esta guerra de movimientos rápidos que conocemos como el Blitzkrieg, guerra relámpago. ¿Ya? En estos tiempos era posible una guerra más rápida que la Primera Guerra Mundial o guerras anteriores, porque ahora la Segunda Guerra Mundial era realmente una guerra mecanizada, porque hasta la Primera Guerra las tropas iban a caballo, iban caminando, y por parte nada más pues iban en ferrocarril u otros vehículos. En cambio ahora, pues la guerra es más mecanizada, ¿no? Los hombres pues llegan en avión, ¿no?, en tanque, en carros, ¿no? Pues hay avances pues más, ¿no?, rápidos que en el pasado. Muy bien, se mezcla el ataque aéreo de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, que era la fuerza aérea más poderosa en Europa en ese momento en que empezó la guerra.
Ya más adelante pues decaerá. Cuando empieza la guerra, el país que parecía más preparado, mejor armado, pues era Alemania. Hitler se concentró en el rearme para poder cumplir su revancha, ¿no? Muy bien, y también Hitler va a innovar en lo que es pues una guerra de tanques. Ataques con blindados, con numerosos blindados, los Panzers, y bueno, ya al final infantería que ocupa el territorio ya derrotado, ¿no? Polonia tenía una esperanza, ¿no? Y no tanto eran en sus fuerzas militares, porque Polonia no estaba a la altura de Alemania, ¿no? ¿Cuál era la esperanza de Polonia? Que cuando Alemania se vuelque con todo sobre Polonia, ellos debían de resistir, porque sus aliados iban a intervenir. Polonia creía que Inglaterra y Francia iban a atacar las espaldas de Alemania. Y así le iban a hacer a Alemania una guerra en dos frentes. Para eso Inglaterra y Francia habían buscado a Polonia, para hacerle una guerra en dos frentes a Alemania. Pero, ¿qué ocurrió? Inglaterra y Francia no auxiliaron a Polonia, no atacaron a Alemania, no hicieron nada por salvar a Polonia. La dejaron, pues, morir sola, ¿no? Eh, pues, ya tus aliados te abandonaron, pues. Eh, Bolivia no puede decir lo mismo de Perú, ¿no? No pueden ellos decir que Perú los abandonó, ¿no? Pero estuvo con ellos en la guerra contra Chile, ¿no? Polonia, pues sí puede decir lo mismo de Inglaterra y Francia. Es que Inglaterra y Francia optaron por una guerra defensiva, por esperar detrás de la línea de Maginot y otras líneas de defensa, esperar el ataque alemán, ¿ya? Que era mejor pues jugar a la defensa que a la ofensiva, ¿no? Pues, pero al hacer eso dejaron a Polonia pues sola, ¿no? Y así Polonia va a aguantar unas semanas nada más hasta caer derrotado. Pero para colmo de Polonia, la Alemania no fue la única potencia que le atacó, ¿ya? Por detrás, ¿qué otra potencia también, ¿no? Invade a Polonia, ¿ah? Por detrás. ¿Qué país está más allá? Pues al este. Y que reclamaba también el territorio polaco. Ese territorio es mío, ¿ya? Yo lo perdí en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Ah? ¿Qué país argumentaba de esa manera? Ujú. Así es, Toledo, ¿no? La URSS, así es. Entonces, la URSS, ¿no? De Stalin y el Ejército Rojo, como le llamamos al ejército soviético, ataca a Polonia por detrás. Pues Polonia es engullida, ¿no? Por ya el ejército nazi y las fuerzas pues soviéticas, ¿no? Y así Polonia cae, ¿no? Polonia desaparece en los inicios de esta Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Polonia. Muy bien. Ahora, ¿qué esperaban Inglaterra y Francia? ¿Qué esperaban? ¿No? ¿Por qué no habían actuado? ¿No? ¿Cuál era su esperanza? Que cuando los alemanes invaden Polonia, ¿ya? Se van a encontrar con quiénes? Se van a encontrar con los soviéticos, ¿sí? Se van a encontrar dentro de Polonia con la Unión Soviética. Tenemos a un ejército nazi, que es anticomunista claramente, y tenemos pues al ejército rojo soviético, que ve como mayor amenaza a los nazis que a los liberales. Eran una mayor amenaza, consideraban pues los capitalistas, ¿no? Furiosos, rabiosos, ultranacionalistas, los fascistas, que los capitalistas liberales. Eh, pues se iban a encontrar aquí en medio de Polonia. Y por más que Alemania y la URSS habían firmado un pacto de no agresión, el Tratado Molotov-Ribbentrop, pues Inglaterra y Francia confiaban que Hitler, como había ocurrido antes, no iba a respetar el tratado,
no iba a respetar el pacto de no agresión y que los nazis iban a irse contra los soviéticos. Y así se daría la guerra entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Y para los liberales de Inglaterra y de Francia, les convenía que se maten sus enemigos, los nazis y los comunistas, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando se encontraron en medio de Polonia? Pues las tropas alemanas y soviéticas se saludaron. No hubo ataque, ¿ya? Ambos respetaron el pacto de no agresión. ¿Ya? Hitler cumplió el pacto, igual Stalin. A ninguno le convenía en ese momento romper el pacto, porque la URSS no estaba lista aún para enfrentar a la poderosa Alemania, y Alemania quería atacar, quería derrotar a Inglaterra y a Francia, y dejar a la Unión Soviética para después. Alemania debía atacar a la URSS solo después de haber derrotado a Inglaterra y a Francia. Primero acabar con los que le vencieron en la Primera Guerra, ¿sí? Los liberales, los capitalistas liberales, y después, pues, aplastar al comunismo. Bien, entonces, el pacto esta vez fue aceptado, fue respetado por Hitler, ¿no? Un par de años después, Hitler ya no va a respetar el pacto. Por ahora sí, le convenía. No vaya a ser que la URSS, quién sabe, hasta busque una alianza con Inglaterra y Francia y le hagan una guerra en dos frentes a Alemania. Pues mejor no. Por otro lado, a la Unión Soviética le interesaba más que enfrentar a Alemania en este momento, invadir otros territorios, porque recordarás que la Unión Soviética decidió recuperar territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial en esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Ya? Por eso la Unión Soviética comenzó a invadir a los países bálticos, es decir, a Estonia, Letonia, Lituania. Y por cierto, ¿qué pasó con Polonia? ¿Quién se quedó con Polonia? Una cláusula secreta del Tratado Molotov-Ribbentrop era el reparto de Polonia. Como vemos en el mapa, Polonia quedó dividida en dos, ¿ya? Una mitad para Alemania, otra mitad para la Unión Soviética. ¿Ya? Ahí está. Por ahora Hitler comparte el territorio. Bueno, ya no le conviene enfrentar a la URSS por ahora, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Y esta Polonia, para qué le va a servir a Hitler? Pues aquí va a construir sus más grandes campos de concentración. Así es, ¿no? Auschwitz queda aquí en Polonia, ¿no? El mayor campo de concentración. Ya sabes quiénes van a terminar allí, ¿no? Judíos, pero también polacos, porque Hitler vio a los polacos también como una raza inferior. Pero eran blancos, claro, son blancos, pero no son blancos germanos, sino de otra rama, son eslavos. Y bueno, los germanos consideran inferiores a los eslavos. Claro, era necesario, pues, sacar a los polacos de su territorio para que ese territorio pase a ser, pues, espacio vital de Alemania. Muy bien, sigamos, pues ahí una imagen, ¿no? Para representar la guerra relámpago. Muy bien, tras la caída de Polonia, ahora Alemania avanza hacia el norte de Europa. Va a invadir Dinamarca, ¿no? País que está al norte de Alemania justamente. Dinamarca, pues, no pudo hacer nada ante la superioridad militar de Alemania. Y de ahí se mandan a Noruega. A ver, en esta primera parte de la guerra no hay un choque entre potencias. Alemania y la URSS no se han enfrentado aún. Alemania e Inglaterra o Francia no se han enfrentado aún. ¿Ya? Japón, Estados Unidos tampoco se están enfrentando. Por eso, ¿cómo le llaman algunos a esta primera parte de la guerra? ¿Ya?
Le llaman la guerra en broma o la guerra boba. La guerra boba, ¿ya? O en broma. ¿Por qué le llaman así? Porque una guerra mundial es una guerra, es un choque entre potencias mundiales. Es un choque entre potencias. Pero en estos primeros meses, Alemania está invadiendo países que no estaban a su altura, ¿no? Polonia, Dinamarca, Noruega, ¿no? Holanda, Bélgica. Pues a su altura pues serán las potencias, ¿no? De Inglaterra, Francia, ¿no? Unión Soviética, Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Por eso la guerra en broma. La guerra en serio será cuando Alemania decida atacar ya directamente a Francia e Inglaterra. Muy bien, ¿por qué Alemania se fue hacia el norte? Porque en Escandinavia, en el norte de Europa, había una gran riqueza en hierro. Sabemos que el hierro es un material pues fundamental para una guerra, ¿no? Para la industria. Así que fueron para controlar el hierro escandinavo, ¿ya? Y para dominar ese territorio era necesario pues controlarnos sus costas, y justamente ahí están, ¿no? Ahí está la costa de Noruega. Los ingleses fueron a auxiliar a Noruega, pero sin éxito. Entonces Dinamarca y Noruega fueron invadidos por Alemania, y de esa forma se van a asegurar los suministros de hierro. ¿Ya? A ver, tal vez nos estamos perdiendo un poquito con la ubicación. Podríamos ver este mapa para ilustrarnos mejor, ¿no? ¿Ya? Justamente le decía que Alemania no solo se quedó con la mitad de Polonia, sino que llegó a invadir Estonia, Letonia y Lituania, ¿ya? En 1940. Ahí está, ¿no? Por eso cuando acabe esta guerra, estos tres países ya no van a aparecer en el mapa. Estonia, Letonia y Lituania habían surgido luego de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero ahora, a inicios de la Segunda Guerra, desaparecen, porque la Unión Soviética se anexó a esos territorios, ¿ya? Muy bien, y lo mismo va a buscar hacer con Finlandia. Finlandia también era un país que había surgido con territorio de Rusia. Finlandia surgió, pues, en contexto de cuando finalizaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y se daba la Revolución Rusa. Finlandia se separó, pues la Unión Soviética buscaba, pues, reincorporar Finlandia a su territorio, ¿no? ¿Ya? Va a tomar una parte Finlandia, pero Finlandia va a poder resistir, digamos. Por eso va a seguir existiendo después de la Segunda Guerra. En cambio, Estonia, Letonia y Lituania sí desaparecen. Igual Polonia desapareció, ¿no? Por un tiempo. Polonia volverá a aparecer cuando esta guerra termine. Muy bien. Y le decía la invasión sobre Dinamarca y sobre Noruega, ¿ya? Y de esa forma, esta parte de acá, el mar Báltico, ya era un territorio, digamos, donde Hitler ya no tenía inconvenientes. Ya no. ¿Ya? Muy bien. Suecia, pues, va a ser neutral, no va a resistir a Alemania, no va a ser invadida por Alemania, y Suecia va hasta colaborar con Alemania, facilitando pues el transporte del hierro a Alemania. Muy bien, y como con la URSS no tiene guerra Alemania, pues no había problema en el mar Báltico por acá, ¿no? Muy bien, ya la guerra entre Finlandia y la Unión Soviética pues era ya otra cosa, ¿no? Muy bien, luego de esto, Alemania lo que va a hacer es ir contra los pequeños estados que se encuentran en el camino hacia Francia e Inglaterra. Alemania va a invadir los Países Bajos, Holanda, Bélgica volvió a ser invadida como en la Primera Guerra Mundial, y también Luxemburgo, ¿no? Un pequeño estado al sur de Bélgica. ¿Ya? ¿Para qué invadir estos países? Pues para facilitar la invasión sobre Francia y sobre el Reino Unido más adelante. Muy bien, era necesario para Hitler controlar, como ves, todas las costas que están acá, todas las costas
desde la frontera entre España y Francia. Todas estas costas era necesario invadir, pasando por Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, para tener pues al Reino Unido o Inglaterra pues separado de Europa, ¿no? Aislado, bloqueado, ¿no? Pero, profe, acá está también España y Portugal. Es que España y Portugal eran países fascistas, fascistas. No están en la guerra, pero no van a apoyar a Inglaterra. No van a apoyar. Eran neutrales, pero pues en el fondo eran amigos de Alemania, ¿no? España y Portugal, ¿no? Con los dictadores Salazar en Portugal y Franco en España, ¿no? Y más allá, pues está Italia, ¿no? Que es aliada de Alemania, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué faltaba para completar este cerco, digamos, contra el Reino Unido? Invadir a Francia. Invadir a Francia. ¿Ya? Muy bien, regresemos donde estábamos. Por acá, ya. Muy bien, ahí mencionamos la invasión de Bélgica y compañía. Muy bien. Listo. Ahora sí, dejamos la guerra en broma, ¿ya? Así le llaman, ¿ah? No que me esté inventando, para pasar a la guerra en serio, entre comillas. Es decir, el choque entre potencias. Por un lado tenemos a Alemania y al frente están las fuerzas de Francia e Inglaterra combinadas. Ah, profe, pero Alemania tiene a Italia. Es cierto, pero hasta este momento Italia no está interviniendo en la guerra. Italia se excusó con Alemania cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. No, dirá Mussolini a Hitler, no, que estoy debilitado porque la Guerra Civil Española, donde intervenimos a favor de Franco, pues me causó más ¿ya? Daño del que consideré, ¿no? Así que en este momento Italia no colabora con Alemania, ¿ya? Entonces la invasión sobre Polonia, sobre Dinamarca, sobre Bélgica, sobre Francia, Alemania va a estar sin el apoyo italiano, sin Italia, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos decir sobre Italia? ¿Estaba débil? Pues sí, estaba debilitada, pero Italia se ha ganado la fama, pues, de no ser un país confiable, ¿no? Recuerden lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Italia, cuando empezó la Primera Guerra, dijo lo mismo. No, yo me declaro neutral, no puedo, no voy a participar por ahora. Y avanzada la guerra, Italia terminó entrando, pero en el bando contrario. Se cambió de bando, ¿no? Pues aquí Italia ha manifestado pues que no va a intervenir en estos primeros meses, ¿ya? Y bueno, ya no se sabe qué va a pasar después, ¿no? Con Italia, ¿no? Bien difícil que Mussolini termine pasándose al bando de Francia, de Inglaterra, pero pues puede que simplemente abandone a Alemania. Si es que ve que a Alemania no le están yendo bien las cosas, tal vez a Italia le convenga mantenerse neutral, igual que la España fascista. Muy bien, invasión de Francia entonces, ¿ya? Ahí está, ¿no? Alemania ingresa a Francia. Francia había optado por una guerra defensiva. Vamos a colocar el mapa, por acá está el mapa. ¿Ya? Francia había optado junto con Inglaterra por una guerra defensiva. Pues, ¿ya? En la frontera en común entre Francia y Alemania, por aquí, se había construido una poderosa línea defensiva francesa, la llamada línea de Maginot. Por aquí los alemanes no van a pasar. Y si lo hacen, pues, uy, será después de meses, meses. ¿Ya? Entonces, Francia se había preparado en su defensa con la línea de Maginot. Ahora, si esta parte está cubierta con esta línea defensiva poderosa, ¿qué hicieron los franceses e ingleses? Fueron al norte,
a la frontera entre Bélgica y Francia. ¿Por qué fueron allí? Porque por allí entraron los alemanes a tratar de invadir Francia en la Primera Guerra Mundial. Y creían que Alemania iba a repetir las mismas acciones que le dieron éxito en la Primera Guerra. Muy bien, entonces, la línea de Maginot está al sur. Al norte estaban los franceses e ingleses. ¿Qué zona habían dejado descuidada? La zona media, intermedia, ¿ya? Al sur de Bélgica, por allí. Allí existe un bosque espeso conocido como las Ardenas. Las Ardenas. ¿Qué decían los expertos militares de Francia? Por allí es imposible que los alemanes crucen. Por ahí no van a poder cruzar. Ya no hay pues carreteras por allí, no van a poder hacerlo. O atacan la línea de Maginot al sur o van por el norte de Bélgica. Pero aquí los estamos esperando, ¿no? ¿Por dónde atacó Alemania? ¿Por Maginot? ¿Por el norte? ¿O por las Ardenas? ¿Por dónde fue que Alemania atacó a Francia? Pues por las Ardenas. La batalla de las Ardenas, que van a ser pues los blindados de Alemania, van a destruir el bosque, ¿no? Van a hacerse camino pues, ¿ya? Y así van a poder ingresar a Francia. Los expertos franceses habían dicho que era imposible eso. Pues al parecer para Hitler, eso de imposible, pues no lo era, ¿no? Y así entraron por las Ardenas y sorprendieron a los franceses e ingleses. Al entrar, ¿no?, por el sur de Bélgica, van a terminar, pues, empujando a los franceses e ingleses hacia el norte, ¿no? Y van a tener camino relativamente fácil para los alemanes para avanzar y llegar a París, la capital francesa, ¿no? Así que le salió bien su estrategia a Hitler, ya los franceses, pues, se equivocaron, pues, ¿ya? ¿Dónde está, pues, un Napoleón para que les instruya a los franceses, ¿no? Y así Francia fue derrotada, ¿ya? París fue tomada en 1940. El ejército francés, pues, era aplastado por el alemán. Alemania tenía superioridad en tierra y en aire. En una guerra mecanizada, pues, ¿no?, importa tener, pues, muchos aviones y artillería pesada y tanques. Los franceses tenían también muchos tanques, pero dispersaban sus tanques. En cambio, Alemania los concentraba y en un punto era, pues, totalmente superior, ¿no? Y así, pues, tuvo éxito en la guerra de tanques. Muy bien, entonces Francia fue derrotada. E Inglaterra, pues Inglaterra, al ver que no podían detener la ofensiva alemana, los ingleses optaron por huir de Francia. Huir de Francia. ¿Ya? Las fuerzas inglesas llegaron a Dunkerque, ¿ya? Acá al norte, como puedes ver, y en cualquier embarcación que se envió desde Inglaterra, pues los soldados van a subir para abandonar Francia y refugiarse en Inglaterra. Con esto Inglaterra iba a poder salvar sus fuerzas militares. Ahora dicen que Hitler permitió que se vayan. Permitió que se vayan. ¿Ya? Tal vez quería pues pactar de alguna manera una rendición de Inglaterra, permitió que se vayan. Francia había caído. En sí, más cólera Hitler tenía a Francia, ¿no? Francia había sido quien presionó para las duras sanciones que Alemania sufrió en el Tratado de Versalles. Recuerden, ¿no?, además, toda la historia anterior entre ellos, ¿no? La guerra franco-prusiana, la guerra de los 30 años, ¿no?, en anterioridad. Eran las dos potencias terrestres, ¿no?, que rivalizaban en la Europa continental, ¿no? Muy bien, entonces el mapa nos indica que Francia, derrotada, fue invadida. Todo el norte de Francia fue ocupada por las fuerzas alemanas. Desde la frontera con España, ¿no?, todas estas costas que están al oeste
y al norte, ¿no? ¿Ya? Hasta Bélgica, que también está invadida, ¿no? Y continúa por Holanda. Muy bien. Pero el sur de Francia aún no estaba invadida, ¿ya? ¿Qué pasó? Pues Francia se rindió firmando el armisticio de Compiègne en 1940. ¿Ya? Entonces era la caída de un grande, de un protagonista en esta guerra, ¿no? La caída de Francia. Muy bien, ya aquí en esa imagen, pues Hitler, eh, satisfecho seguramente, ahí está pues una foto, un selfie, ya, bueno, una foto junto con la Torre Eiffel en París, ¿ya? Porque han tomado París, ¿no? Muy bien. Algo curioso, pues, que me llama la atención, es que esta rendición francesa, el armisticio de Compiègne en 1940, se va a firmar en la misma ciudad donde años atrás, en 1918, Alemania había tenido que firmar su rendición. Por eso hay dos armisticios de Compiègne en la historia europea. La de 1918, cuando Alemania se rinde en la Primera Guerra Mundial y se rindió en territorio francés. Y ahora este armisticio, con el mismo nombre, porque se firmó en la misma ciudad, de 1940. Solo que ahora quien se rinde es Francia ante Alemania. Cuentan que los franceses habían guardado el vagón del tren donde los alemanes habían firmado su rendición en 1918. Lo guardaron para recordar, pues, cómo Alemania tuvo que rendirse en suelo francés. Pero por dejar el vagón del tren allí, Hitler va a usar ese vagón del tren para que ahora los franceses en ese mismo lugar firmen su rendición. ¿Ya? Como dicen, pues, el mundo da vueltas, ¿no? ¿Ya? Lo que pasó antes se te puede invertir después, ¿no? Ahí está, ¿no? Después de la firma de este armisticio, Hitler optó por destruir el vagón del tren. No vaya a ser que luego le hagan firmar a Alemania su rendición, su derrota, en ese mismo lugar. Porque que te hagan eso es humillante, ¿no? Humillante. Así es, pagó con la misma moneda Jara. Así que Hitler prefirió volar el vagón del tren, no vaya a ser que obliguen a Alemania a rendirse más adelante, ¿no? Tarde o temprano las cosas podrían cambiar, ¿no? Ahora, ¿qué se establece en este armisticio? Ya, que Alemania mantenga la ocupación militar de todo el norte de Francia, pero que la zona sur no sea invadida, quede libre de la ocupación alemana. Muy bien, entonces Alemania acepta no invadir el sur de Francia con la condición de que el sur de Francia colabore con Alemania. ¿Ya? Tener que colaborar con el enemigo, con quien ha invadido, con quien ha matado a tus hombres, ¿no? Pues a cambio de que no invadan el sur de Francia. Si ustedes hubieran estado allí en Francia, ¿habrían estado a favor o en contra de esto? ¿Ya? Ya no nos invadan en el sur, pero hay que colaborar con ellos. Porque si no puedes contra ellos, úneteles. O pues luchar hasta quemar el último cartucho, ¿no? Como decía Bolognesi. ¿Ah? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Mm? Tenemos aquí a dos personajes a destacar en Francia. El general, el mariscal, ¿no? Porque fue un héroe en la Primera Guerra Mundial, llegó a mariscal, Henri Pétain, ¿ya? Él representa el colaboracionismo francés con Alemania. ¿Ya? De ser el héroe que defendió Verdún en Francia contra Alemania en la Primera Guerra, pasó a ser pues el colaborador, ¿no?
con Hitler, ¿no? Con Alemania. Él va a convertirse en el presidente del sur de Francia. ¿Y qué nombre le vamos a poner a esta zona de Francia que no fue invadida por los alemanes? Vamos a llamarle la República de Vichy o la Francia de Vichy. ¿Por qué ese nombre, Vichy? Porque, pues, ante la caída de París, era necesaria una capital, así sea temporal, ¿no? Así que Vichy, como vemos ahí en el centro de Francia, en un territorio no invadido, fue la sede de facto del gobierno, ¿ya? La Francia de Vichy. Muy bien. Ahí está entonces, ¿ya? Entonces si nos preguntan qué actitud tomó la República de Vichy o qué posición tomó este Petén, pues fue el de colaborar con Alemania, enviando grandes recursos económicos, ¿no? Materiales de guerra para los alemanes. Así como también pues mandar a los judíos que vivían en Francia a los alemanes, porque Hitler quería pues que le manden todos los judíos de Europa para pues ya sabrás qué hacer con ellos, ¿no? Bien, ahora, siendo justos, pues, le decíamos antes que los alemanes no fueron los únicos que tuvieron campos de concentración. También lo tuvieron, pues, ¿no? En la Unión Soviética, lo tuvieron los países capitalistas, ¿no? Estados Unidos, pues, ya no solo Alemania, ¿no? Pero, pues, lo Alemania es lo que es más conocido y tal vez, ¿no? Más rechazo, pues, ha generado, ¿no? Bien, entonces Francia quedó partido en dos, como vemos. Ahí está. Y el otro francés que destacamos es el general Charles de Gaulle. ¿Ya? Este Charles de Gaulle va a ser el líder del movimiento Francia Libre. ¿Qué te dice el nombre de este movimiento? Pues que de Gaulle va a ser el que dirigirá a la resistencia francesa. Y su objetivo, pues, era la liberación de Francia, de los nazis, por supuesto, ¿no? Y va a estar en contra del colaboracionismo de la Francia de Vichy. ¿Ya? Así que tenemos a un Pétain colaborando con los nazis y un De Gaulle, pues, resistiendo. Algo así como la historia de la guerra del Perú contra Chile, un Miguel Iglesias sería este Henry Pétain, y un Andrés Sabino Cáceres sería este Charles de Gaulle, ¿no? Algo así comparando, ¿no? Tuvieron pues, posiciones distintas, ¿no? Cáceres mantuvo la resistencia a pesar de las circunstancias e Iglesias prefirió colaborar con Chile para acelerar el final de la guerra. Bien, entonces allí tenemos a Francia derrotada, ¿ya? ¿Quién se levanta y dice, ahora sí te apoyo, Alemania? Ahora sí te apoyo, ya me recuperé, ¿ya? Ahora sí voy contigo, Alemania. Pues, ¿a quién me refiero? A Italia, ¿ya? Recién Italia decide intervenir. ¿En qué circunstancias? Al ver que Francia había sido derrotada por Alemania. En la Primera Guerra Mundial, ¿qué había ocurrido? Alemania también intentó derrotar a Francia, pero no pudo. Fue detenida en la primera batalla de Marne. E Italia lo pensó mejor y dijo, no, Alemania no va a ganar, mejor me cambio de bando. En cambio ahora, Alemania aplastó a Francia. Italia dijo, no, esta vez Alemania sí va a ganar. Alemania, estoy contigo. Siempre estuve contigo, Alemania. Nunca lo dudé, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Ya? Pues, así es, Italia. ¿Ya? ¿Te imaginas que Perú hubiera sido como Italia en la guerra contra Chile? ¿Te imaginas? O sea, Perú en vez de ayudar a Bolivia, Perú en vez de decir soy neutral y no hago nada, Perú le dice a Bolivia, ¿sabes qué? Perdón, Perú le dice a Chile, ¿sabes qué, Chile? Mm, ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo te ayudo y nos repartimos toda Bolivia? ¿Te imaginas que Perú en vez de ir a ayudar a Bolivia se una a Chile y acaben completamente con Bolivia?
pues, bueno, a la italiana, ¿no? Muy bien, entonces Italia ya está en la guerra, ¿ya? Pero Italia va a tener pues otro objetivo, ¿no? Va a ir por la península balcánica, va a ir por el sur de Europa, mientras Hitler está pues por el norte de Europa, ¿ya? Así es, Italia pues ha querido siempre dominar el Mediterráneo para revivir pues al Imperio Romano que justamente dominó todos los alrededores del Mediterráneo. Muy bien. Ahora, ¿y por qué Alemania esta vez ha tenido gran éxito en el frente occidental y no lo tuvo en la Primera Guerra Mundial? Esta Alemania es mucho más poderosa que la Primera Guerra. Bueno, en parte sí, pero no es eso la única razón de por qué el éxito. Cuando Alemania atacó en la Primera Guerra a Francia, le atacaron luego por la espalda. Rusia le atacó la espalda y Alemania tuvo que dividir sus fuerzas y no pudo ganarle a Francia en la Primera Guerra. En cambio, ahora en la Segunda, ¿quién le atacó las espaldas a Alemania? Polonia ya cayó. La URSS, hay un pacto de no agresión. Nadie le atacó la espalda a Alemania. Alemania fue con todo su poder y ganó. ¿Ya? Así que Hitler evitó la guerra en dos frentes al inicio de esta guerra y le fue bien, sacando experiencia de la Primera Guerra. ¿Ya? Para eso está justamente la historia, ¿no? Para no cometer los mismos errores, ¿no? Eh, bien, ahí está, ¿no? Entonces Hitler cree en la victoria y Mussolini, muy bien, pero ahora sigue pues algo más complicado, ¿no? Porque Inglaterra no se va a rendir, ¿ya? Francia había caído, tal vez Inglaterra iba a pensarlo mejor, iba a decir, bueno, ya yo abandono la guerra y van a buscar ciertos acuerdos más beneficiosos para Alemania, pero Inglaterra decidió seguir luchando. En Inglaterra había otro primer ministro, ya no estaba Chamberlain, ¿no? Aquí mencionamos la vez pasada, ahora estaba Winston Churchill. Así es. Así que con él Inglaterra va a resistir, ¿no? Va a enfrentar a Alemania. Ahora, ¿qué tiene como gran defensa pues Inglaterra, no solo ahora, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, tiene a su poderosa marina de guerra, la Royal Navy, que sigue siendo superior a la marina de guerra alemana. Entonces Alemania no puede mandar simplemente su marina y tratar de invadir a Inglaterra, ¿no? No puede, porque la marina inglesa es superior. ¿Ya? Ah, pero Alemania tiene submarinos. Sí, pero los submarinos ya no son sorpresa ahora. Inglaterra, ¿qué cosa ha creado para esta guerra? Para evitar que le sorprendan, como en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues tiene radares. ¿Ya? Así es, Ramos, tiene radares y ahora puede conocer la ubicación de estos vehículos, así, ¿no? De estas armas, así se sumerjan, ¿no? Y sabe la ubicación de, ¿no? Aviones y, pues, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Alemania? Pues Alemania tenía un plan de invasión de Inglaterra, la Operación León Marino. A ver, para poder invadir Inglaterra había que destruir a su marina de guerra, pero para destruir a la marina de guerra de Inglaterra era necesario primero destruir completamente la fuerza aérea de Inglaterra, porque en estos años no se pelea únicamente con barcos, se pelea con barcos y aviones simultáneamente. Como Alemania es superior, ¿no? En el aire, Inglaterra es superior en el mar, entonces, ¿qué es lo que va a buscar Alemania? Es acabar, aniquilar todo el poder aéreo que tenga Inglaterra. Destruir sus aviones, destruir sus aeropuertos, destruir las fábricas que producen aviones. Y para eso Alemania va a emplear el bombardeo, ¿ya? El bombardeo aéreo, ¿no? Que ya había practicado en España, en la Guerra Civil Española, ¿no? ¿Ya? Muy bien.
Si lograba Alemania destruir completamente la fuerza inglesa, si lograba que los ingleses no puedan producir más aviones, porque está bombardeada sus ciudades industriales, entonces, ahora sí Alemania podría derrotar a la marina inglesa al combinar sus barcos con sus aviones y además los submarinos, ¿no? Ya, solo así podrían acabar con la poderosa marina inglesa. Y una vez que lo hagan, tienen abierto ya el camino para invadir Inglaterra, ¿no? Invadirlo ya con el ejército, ¿no? Pues, pero ¿qué tal le fue a Hitler con esta operación León Marino? Pues no le salió, ¿ya? No se llevó a cabo. La invasión de Inglaterra no fue posible. ¿Por qué no? Porque la primera parte, la lucha aérea, los bombardeos, no salió como esperaban. Entonces, están combatiendo los ingleses y alemanes en el aire, la batalla de Inglaterra, ¿no? Esta lucha aérea entre la RAF, la Fuerza Aérea Inglesa, y la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Alemania tenía más aviones de combate, ¿no? Bombarderos, pero Inglaterra tiene el radar, y el radar compensa el que tengan menos aviones, ¿ya? Porque pueden saber la ubicación, cómo se distribuyen los aviones, a dónde van los aviones a bombardear, y así los ingleses pueden distribuir, ¿no?, a sus aviones de una forma en que puedan tener éxito cuando choquen con los aviones de Alemania, ¿no? Pues el radar de alguna manera pues salvó a Inglaterra, ¿no? Pero de todas maneras Inglaterra sufrió un duro bombardeo por parte de Alemania. Pudo haber sido peor, sin embargo, ¿no? Entonces lograron soportar el bombardeo alemán, que fue muy duro, pues, en 1940, 41, ahí está, ¿no? Además, había que hacer que la aviación alemana deje de bombardear, ¿no?, las ciudades industriales, ¿no?, productoras de aviones, y ataque otras zonas. ¿Qué hace Churchill? Pues manda aviones a que suelten bombas también a Berlín, donde está Hitler, ¿no? Pues ante el bombardeo de Berlín, pues Hitler se encoleriza y ordena ahora centrar el bombardeo pues en Londres, la capital inglesa, ¿no? Pues al bombardear Londres, pues descuida el bombardeo en las ciudades industriales. Y esto le permite a Inglaterra poder seguir fabricando aviones y poder seguir resistiendo en el aire, ¿no? Entonces, podemos decir que en general todo esto viene a ser el primer fracaso de Hitler, el no haber podido derrotar a la Fuerza Aérea Inglesa, el no haber podido, pues, ¿no?, lograr la invasión o la rendición de Inglaterra, ¿no? Y también, pues, se destaca el espíritu de Churchill, quien, pues, ofreció sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y si Inglaterra cae, decía, pues, seguiremos luchando desde las colonias, ¿no? Claro que Inglaterra justamente cuenta con un inmenso imperio colonial a su servicio para poder resistir, pues, a Alemania, que sabemos no tiene un imperio colonial, ¿no? Bueno, tiene por ahora los territorios que ha invadido, ¿no? Bien, entonces Inglaterra complicó las cosas, ¿no? Ya, de todas maneras, Alemania cree que Inglaterra, tal vez no ahora, pero a la larga va a terminar rindiéndose. Total, no tiene aliados. Francia cayó, Estados Unidos es neutral por ahora, la Unión Soviética no está comprometida en esta guerra, eh, pues, y Alemania ya está ganando la guerra aparentemente, ¿no? Italia, ahí veamos a Italia, como el mapa lo indica, Italia pues va a tratar de invadir Yugoslavia, un país pues al que le tenía cólera. Recuerden que a Yugoslavia le dieron territorio que supuestamente era de Italia, la Dalmacia, así que Italia va por Yugoslavia y también por Grecia, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, a Italia no le fue bien, no pudo contra los yugoslavos y también fue rechazado por los griegos. Italia no tenía fuerzas
así, ¿no? Superiores. Italia no era pues un aliado, el aliado tal vez que Alemania necesitaba, ¿no? Un aliado pues más poderoso hubiera sido muy útil para Alemania, ¿no? Un aliado más poderoso, no sé, Francia, Inglaterra, Unión Soviética, Italia estaba por debajo de ellos. Bueno, pero pues de todas maneras, ¿no? Italia está aportando. Alemania entonces tuvo que involucrarse también y mandar tropas, y ahora sí, alemanes e italianos lograron invadir Yugoslavia y también Grecia, ¿no? ¿Ya? Muy bien, otros territorios, otros países balcánicos, pues hicieron lo que corresponde cuando no puedes contra el enemigo, terminan uniéndose a él. Así Eslovaquia, Hungría, Rumanía, etcétera, pues van a terminar colaborando con Alemania. Muy bien, entonces como vemos, Alemania tiene, pues, parece ganada la guerra en Europa, ¿ya? España y Portugal son colaboradores, igual a Francia de Vichy. Italia es aliado, hay territorios invadidos en los Balcanes, hay colaboradores en los Balcanes, el norte está tomado, Suiza y Suecia, bueno, son neutrales, pero no son enemigos en este momento, pues queda Inglaterra, ¿ya? Ya será tiempo que caiga Inglaterra. Ahora, ¿cómo se puede acelerar la caída de Inglaterra? Pues cortándole sus suministros. ¿Cómo llegan las ayudas de las colonias asiáticas, oceánicas a Inglaterra? Pues pasan los barcos por el canal de Suez, Egipto, ¿ya? Y ahora que han tomado hasta Grecia, pues van a dirigirse al norte de África, ¿no? De Grecia, Creta, norte de África. A ver, sigamos entonces, esto ya lo hemos mencionado, la invasión de los Balcanes, la invasión ahora del norte de África. Italia había iniciado la expansión en el norte de África. Recuerden que en el norte de África Italia tenía una colonia llamada Libia. Y más allá, pues, están las colonias de Inglaterra, ¿no? Está Egipto, al costado de Libia. Pero Italia no, pues, tiene las fuerzas suficientes. Va a llegar el Afrika Korps, ¿ya? Esta fuerza militar alemana que va a estar presente en el norte de África. El que va a dirigir este Afrika Korps fue Erwin Rommel, apodado el zorro del desierto, ¿no? Por sus éxitos, pues, en esta guerra inicial en el norte de África, ¿no? ¿Cuál es el objetivo acá? Pues tomar el canal de Suez en Egipto. Egipto es una semicolonia de Inglaterra, el canal de Suez le pertenecía principalmente a Inglaterra, los ingleses van a defenderlo en tierra, en el mar, pues el canal, porque por ahí pasaban los barcos que venían desde Lejano Oriente o Australia, ¿no? Para suministrar recursos a Inglaterra, ¿no? Defender el canal de Suez. Si caía el canal de Suez, pues se le dificultaba el acceso de suministros a Inglaterra. Muy bien, y Rommel avanza entonces con las fuerzas alemanas e italianas hacia el canal de Suez. Ya, muy bien, y Rommel está avanzando. Y Hitler espera que Rommel tome el canal de Suez tarde o temprano, ¿no? Muy bien, en estas circunstancias Hitler ve el mapa y dice, la guerra está ganada. Está ganada. Rommel va a tomar pronto el canal, Inglaterra se va a rendir pronto. Creo que ya es tiempo de adelantar las cosas. ¿Adelantar qué? Pues la invasión a la Unión Soviética. Pero ¿no que debían invadir a la Unión Soviética después de haber derrotado a Inglaterra? Sí, pero Hitler lo acelera, ¿no? Ya, aquí, pues muchos creen que está el mayor error de Hitler, ¿no? Porque hasta aquí estaba ganando. Hitler, pues, decidió romper el pacto de no agresión con la Unión Soviética e ir, ¿no? Tras el comunismo, ¿no? A esto le llamamos la operación
Barbarroja. ¿Ya? Como ves, ya tenían un plan de ataque, porque el pacto de no agresión era solo, pues, una forma de ganar tiempo, ¿no? De evitar que la URSS, pues, ataque a Alemania, ¿no? Y así Alemania podía concentrarse en derrotar a Francia y a Inglaterra. Muy bien, y una vez conseguido eso, ir contra la Unión Soviética. La Unión Soviética con Stalin pues no era tan inocente como para decir, no, Hitler va a cumplir su palabra, ¿no? Por eso estaban preparándose para tener que enfrentarlos, ¿no? Pero pues Hitler ataca antes de lo calculado. Se supone que iba a hacerlo después de la caída de Inglaterra, pero Inglaterra se resistía, ¿no? Muy bien, así que Hitler adelanta las cosas. Operación Barbarroja, ¿ya? Alemania rompió el pacto de no agresión. Y tenemos aquí una caricatura, pues, que ilustra, ¿no? Eso, ¿no? Uy, está volteado, ¿ya? Eh, Está volteado, van a disculpar. Eh, Perdóneme, camarada, pero se veía como eh, una buena oportunidad, ¿no? Así que tenemos a un Hitler dándole una puñalada por la espalda a Stalin, ¿no? Y se le cae de las manos de Stalin, pues, el pacto germano-ruso, ¿sí? El pacto Molotov-Ribbentrop, el de no agresión. Muy bien, y en la parte inferior vemos, pues, que aviones y tanques alemanes avanzan hacia la Unión Soviética, país petrolero, ¿no? Por eso están ahí los pozos petroleros, ¿no? Muy bien, entonces se rompe este pacto y pues se inicia la Operación Barbarroja. ¿Ya? ¿Qué objetivo tiene esta operación? Pues la Unión Soviética tiene enormes recursos naturales, tiene abundante petróleo, y el petróleo es vital pues para una guerra, ¿no? Muy bien, el petróleo pues era escaso para Alemania, ¿ya? De ahí que pues era evidente que iba a ir por la Unión Soviética. Y también era necesario pues acabar con el régimen comunista, que en este tiempo era el único que había. No habían otros países socialistas o comunistas todavía, ¿no? Así que acabando con la Unión Soviética, podía acabarse con el comunismo, ¿no? Recuerden que Alemania, por más nazi o fascista que era, tenía una economía capitalista, con propiedad privada, solo que era un capitalismo no con un libre mercado pleno, sino con un Estado, pues, que controlaba, ¿no? Los sectores económicos. Un capitalismo de Estado, ¿no? Muy bien, entonces, así en 1941, Alemania inició la invasión de la Unión Soviética. Ahora, aquí también se dice que Hitler subestimó a la URSS. Recordando la Primera Guerra, pues Rusia fue un fracaso en la Primera Guerra. Era un gigante débil y Alemania pues tuvo puras victorias ante Rusia en la Primera Guerra, ¿no? Pues ahora Hitler creía que después de 20 años no ha cambiado mucho Rusia. Ya es socialista, todo eso, pero no ha llegado, ¿no? Al nivel de desarrollo tecnológico, ¿no? Al nivel militar pues que Alemania tiene, ¿no? Subestiman a la Unión Soviética, pero pues hemos visto que en estos 20 años, pues no solo se dio la Revolución Rusa, ¿no? Un cambio de régimen, sino que se industrializó rápidamente la Unión Soviética con los planes quinquenales de Stalin. Pero Hitler no consideró pues que estén a la altura de ellos. Además, como los rusos son eslavos, Hitler pues, que cree en la superioridad racial de los arios, de los alemanes, creen pues que los eslavos iban a caer fácil como cayeron los eslavos de Polonia, ¿no? Ahora, de todas maneras, la Unión Soviética está muy preocupada porque, a ver, Alemania tiene como aliado a Japón. Y Japón está al otro lado de la frontera de la Unión Soviética. Si Alemania le ataca desde Europa y Japón le ataca desde Asia, pues pobre Unión Soviética, tiene que dividir sus fuerzas y lo más posible
que le derroten. Una guerra en dos frentes es una pesadilla para cualquiera, ¿no? Para cualquiera. El Perú también temía años atrás, pues, que pelear contra Chile en el sur y pelear contra Ecuador y Colombia en el norte, ¿no? Antes que firmáramos los tratados con esos países, pues, teníamos el temor de una alianza de Ecuador, Colombia con Chile, ¿no? Pues ya nos hacían, ya, eh, muy bien. Así que la preocupación si Japón ataca la URSS, ¿ya? Eso nunca va a ocurrir. Japón nunca va a atacar a la URSS. ¿Ya? Esto va a ser, pues, lo mejor que le va a pasar a la Unión Soviética, que no le hagan una guerra en dos frentes. Japón, ¿por qué no ataca a la URSS? Debería hacerlo, si Alemania ya lo empezó, ¿no? Es que Japón tenía en su proyección ir contra otra potencia, como ustedes saben, Estados Unidos. Y lo de la URSS, pues se iba a encargar a Alemania. Hitler decía, la URSS, 3 meses. En 3 meses derrotó a la Unión Soviética. No, pero recuerda a Napoleón. Napoleón fue, invadió Rusia y el frío los mató. Ah, pues Napoleón, ¿no? Sus tropas iban caminando. Nosotros tenemos una guerra relámpago, ¿no? ¿Ya? Nosotros, pues, iremos en primavera, ¿ya? En verano vencemos, ¿no? A los rusos. Cuando llegue el invierno, ¿no? Sí, las temperaturas son muy duras allá, pero cuando llegue el invierno ya todo estará consumado, ya la Unión Soviética estará de rodillas. No pelearemos en el invierno, dice Hitler, ¿ya? Porque la guerra, la victoria será rápida. Subestimó mucho la Unión Soviética, no se preparó para una guerra en pleno invierno ruso, y esto le va a jugar en contra, pues, tiempo después, ¿no? Mientras los soviéticos se preparaban para pelear en el invierno. O sea, en el momento en que ellos iban a contraatacar, sería en pleno invierno, ¿no? Pero tenían que aguantar hasta eso, ¿no? Los alemanes creían que iban a ganar, pues, antes del invierno ruso, ¿no? Bien, Stalin llama a la gente, ¿no? A defender el sistema, el comunismo, frente a la mayor amenaza que tenía el comunismo, pues en este tiempo, consideraron el nazismo, el fascismo alemán, ¿no? Que era una amenaza más grave que el capitalismo liberal, ¿no? El de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Muy bien, entonces la Gran Guerra Patria, le llaman así pues a esta guerra de la Unión Soviética, una guerra pues para salvar el régimen y para salvarse, ¿no? Este estado de su aniquilación. Muy bien, entonces dejemos ahí a Alemania invadiendo la URSS. Al inicio, pues parece que todo va bien, porque la aviación y el ejército están avanzando por territorio de Rusia. Así es, los alemanes tomaron toda Polonia, pues todos los acuerdos anteriores quedaron pues rotos, ¿no? Muy bien, y para acabar con esta ofensiva del eje, falta hablar del ataque japonés contra Estados Unidos. Estamos en 1941. Como decíamos, para esta parte del mundo, la guerra había empezado desde antes, desde que Japón invadía China en 1937. ¿Ya? China, que estaba en medio de una guerra civil, pues esa guerra civil facilita que los japoneses ganen, ¿no?, territorio rápidamente. Ya después las fuerzas enemigas que se enfrentaban en la guerra de China, las tropas de Chiang Kai-shek y de Mao Zedong, tendrán que darse una tregua para resistir a los japoneses. Muy bien. Ahora, se dice que Estados Unidos y Japón pues tenían relaciones muy cordiales, ¿no? Solo con el ataque a Pearl Harbor es que pues empieza, ¿no?, el odio y la guerra entre ellos. Pero no, no es así, ¿no? Porque desde antes ya Japón y Estados Unidos habían tenido pues sus choques, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? En este tiempo, desde que Japón está invadiendo China, Estados Unidos no le declara la guerra a Japón, Estados Unidos no ha entrado a la Segunda Guerra Mundial, pero ya le hace una guerra comercial a Japón, ya le impone un embargo petrolero. Es decir, yo, Estados Unidos y mis países amigos no te van a vender petróleo, Japón. Y el petróleo es algo pues vital en una guerra, ¿no? Y Japón no tiene petróleo, ¿no? Necesitaba petróleo, ¿no? Pues entonces hay una guerra comercial ya, ¿no? Previa a la guerra en sí, ¿no? Y en sí las rencillas entre Japón y Estados Unidos tienen ya una historia anterior, ¿no? Anterior. Así es. En el siglo XIX, el Comodoro Perry de Estados Unidos llegó con una flota de barcos de guerra a las costas de Japón y le obligó a los japoneses a firmar acuerdos comerciales ventajosos para Estados Unidos, en ese tiempo en que Japón aún no se había convertido en una potencia. Así que Japón recordaba también eso, ¿no? Como antes Estados Unidos había presionado, ¿no? Con, con su marina de guerra a Japón a firmar acuerdos que no le convenían. Pues ahora Estados Unidos ya no podrá hacer lo mismo, ¿no? Pues bien, la guerra en sí empieza entre ellos con el ataque japonés a Pearl Harbor. Como vemos en este mapa, a ver, observamos el mapita, ya, ahí está Japón, estas islas de color rojo, ya tenía dominada Corea, ya había dominado desde antes el Manchukuo, un territorio chino en el norte, y ahora estaba invadiendo pues otros territorios, ¿no? Como Beijing o Pekín y Shanghái, ¿no? Y Taiwán, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué ocurre? Que Japón quiere seguir expandiéndose. Más allá está la Unión Soviética. Japón también debió atacar a la Unión Soviética, lo cual le habría facilitado a Alemania la invasión de la URSS, pero Japón no lo hizo. Japón y la URSS tenían firmado también un pacto de no agresión y ninguno de los dos lo rompe. Por más que Alemania e Italia habían roto su pacto de no agresión con la Unión Soviética, Japón no lo hizo. No quería pelear contra la URSS porque Japón había decidido enfrentar a Estados Unidos. Y si pelea al mismo tiempo con la URSS, tendría una guerra en dos frentes que no le conviene. Y la URSS no rompe el pacto con Japón porque quiere concentrarse en pelear contra Alemania y no contra Alemania y Japón al mismo tiempo. Sería una guerra en dos frentes que le sería complicado, ¿no? Nadie quiere una guerra en dos frentes, ¿no? Pues, por otro lado, vemos en el mapa que para que Japón se expanda, por ejemplo, hacia el sur, ahí están las Filipinas. ¿Y a qué país le pertenecían las Filipinas? Estados Unidos en ese tiempo, ¿ya? O si quiere expandirse hacia el este, acá están las Islas Hawái. Pues ¿a quién le pertenece las Islas Hawái? A Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, de alguna forma, pues tiene un imperio que limita ya la expansión del imperio japonés. Si Japón quiere expandirse, tiene que chocar con Estados Unidos. También acá, por supuesto, hay colonias europeas, ¿ya? Pero pues Francia no va a decir nada cuando Japón tome Indochina, porque Francia está derrotada, ¿no? Y está colaborando, así que Francia no va a decir nada cuando Japón tome Indochina, ¿no? Pero también hay colonias inglesas por acá, ¿no? Muy bien. Entonces, el enemigo a vencer era Estados Unidos. Japón reconoce que Estados Unidos es superior, ¿ya? Tiene mayor poder militar, tiene mayor poder económico, tiene una industria, pues, más grande que la de Japón. Por eso Japón tenía que atacar primero y atacar con fuerza. Solo así puedes ganarle, pues, a uno que te aventaja en poder, ¿no? Golpeando primero y contundente, ¿no? La defensa norteamericana está en Pearl Harbor, en las islas Hawái, ¿no? Que tienen como base Pearl Harbor. ¿Ya? Ahí están los aviones, barcos, portaaviones, submarinos, tropas de Estados Unidos.
¿ya? Una base para defender a Estados Unidos justamente del ataque de una potencia como Japón, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? En diciembre de 1941, Japón, pues, mandó sus portaaviones. Aquí en la Guerra del Pacífico, como le llamamos a esta lucha, se necesita sí o sí portaaviones. Como las distancias son enormes, el Pacífico, sabemos, es el océano más grande del mundo, las distancias son enormes, no es posible que los aviones vuelen desde Japón hasta Pearl Harbor. Se quedan sin combustible antes. Por eso son necesarios los portaaviones, que lleven a los aviones hasta un punto y despeguen los aviones, bombardeen, regresen, llenen combustible y retornen, ¿no? Igual Estados Unidos necesita portaaviones y los tenía en Hawái. Japón sabe que los portaaviones de Estados Unidos están anclados en Hawái. Ha hecho su trabajo de espionaje, sabe que están ahí los portaaviones, por eso el objetivo del bombardeo era destruir los portaaviones. Dejándoles sin portaaviones a Estados Unidos no podría contraatacar. No puede ir solo con barcos a Estados Unidos. Tiene que ir con portaaviones y aviones, barcos, submarinos. Es ¿no? Una lucha combinada. Si le acabas los portaaviones, le complicas la guerra a Estados Unidos. Por eso el ataque de Pearl Harbor fue fundamentalmente para acabar con los portaaviones que estaban anclados en Pearl Harbor. Cuando llegaron los aviones japoneses y bombardearon Pearl Harbor, los portaaviones de Estados Unidos no estaban en Pearl Harbor, pero si estaban allí unos días antes, pues Estados Unidos los sacó poco antes del bombardeo. ¿Esto qué nos hace pensar? Que Estados Unidos sabía que le iban a atacar y sabe que necesita los portaaviones, por eso los retira, no podía sacar todas sus fuerzas. Si Estados Unidos sabía que le iban a atacar, porque Estados Unidos había logrado ya descifrar los códigos con que se comunicaban los japoneses, si sabía que le iban a atacar, ¿por qué no se defendió? Si Pearl Harbor tenía la fuerza para defenderse del ataque japonés, pues creemos, ya Estados Unidos lo va a negar, por supuesto, ¿ya? Creemos que Estados Unidos se dejó atacar. Necesitaba ser atacado, necesitaba que los japoneses queden como los malos de la película para justificar todo lo que van a hacer después. No solo derrotar a Japón, destruirlo, ¿no? Porque si hasta lo bombardearon con armas nucleares, ¿no? Necesitaban acabar con Japón para que no vuelva a ser nunca más un enemigo. Y mira que desde ese tiempo hasta hoy, Japón no ha vuelto a levantarle la mano a Estados Unidos. No lo ha vuelto a hacer. Hasta ahora Japón vive a las sombras de Estados Unidos. Por más ya monstruo industrial que es Japón, pues está a las sombras del poder norteamericano hasta el día de hoy, ¿no? Estados Unidos no le deja tener armas nucleares a Japón. Armas nucleares, ¿no? Entonces, necesitaban que ataquen primero para justificar, ¿no?, lo que vendría a ser después, ¿no? Bien, entonces Japón bombardea Pearl Harbor y mientras los japoneses consideran una victoria, los altos mandos japoneses vieron esto como una derrota. Porque ¿de qué servía pelear ahora con Estados Unidos sin haber destruido sus portaaviones? No los destruyeron, ¿no? Bien, entonces Estados Unidos inmediatamente, ¿qué hace? Le declara la guerra a Japón, inmediatamente. ¿Ya? Y así Estados Unidos está en la guerra ya. ¿Quién era su presidente? Franklin Delano Roosevelt. ¿Ya? Pues muy bien, Estados Unidos entró en la guerra a finales de 1941. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Japón, por otro lado, aprovecha que Estados Unidos fue golpeado, no de manera contundente, pero de todas maneras ha sido golpeado, para poder Japón expandirse,
por el sudeste asiático. Como vemos en este mapa, la línea roja representa la máxima expansión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Ahí está, ¿no? Lo de Normandía, allá, ya viene, eso en el 44, eso es ya casi finales de la guerra, ¿no? Por ahora estamos pues a la mitad de la guerra. Muy bien, así es el 6 de junio del 44, el día D. Muy bien, ahora estamos en el 42, 43. A esta parte de la guerra le llamamos la contraofensiva aliada, ya que los países aliados van a contraatacar, empatando la guerra y después comenzando pues a ganarla, ¿no? ¿Y quiénes son los aliados? Pues todos los países que se han levantado contra Alemania, Italia y Japón. Son muchos los países, ¿no? U otros que han caído, pero resisten. Pero hay tres países principales. Está Gran Bretaña, que está resistiendo, ¿no?, a Alemania, con su primer ministro, Winston Churchill. Está la Unión Soviética, ¿ya?, que está siendo pues atacada, Operación Barbarroja, por Hitler. ¿Ya? Ahí tenemos a Stalin. Y Estados Unidos de América, con Roosevelt, pues que acaba de entrar también a la guerra. Estos tres se unieron y fue una alianza tremenda, ¿no? ¿Ya? Tremenda, pues, entre el más grande imperio colonial, Gran Bretaña, ¿no?, el país más grande de la Tierra, ¿no?, Unión Soviética, ¿no?, la potencia socialista, y pues la gran potencia económica del capitalismo, ¿no?, Estados Unidos, ¿no?, que en estos años pues se está recuperando ya de la crisis, ¿no?, que 10 años antes, o un poco más, pues había empezado, ¿no?, el crack del 29. Es una unión, ya, que aparentemente era imposible porque tenemos a una Unión Soviética socialista y Gran Bretaña y Estados Unidos capitalistas y socialistas unidos, ¿ya? Unidos, o sea, nosotros sabemos que después va a existir una guerra fría, donde ellos serán enemigos entre sí, pero ahora son aliados. En el fondo siguen siendo enemigos, pero ¿qué los une? Que tienen a los mismos enemigos, la Alemania nazi, ¿no?, Italia y Japón, ¿no? El fascismo es el enemigo en común para los comunistas y para los capitalistas liberales, ¿no? Así se unieron estos, ¿no?, tres países. Muy bien, ¿ya? Y comenzaron pues, ¿no?, sus ofensivas contra las potencias del eje. En la Guerra del Pacífico, aquí destacamos pues varias batallas o combates, ¿no? Hay quienes siguen llamándole combates a las luchas en el mar. En sí, ya no se usa eso de que combates en el mar y batalla en tierra, pero todavía lo siguen usando. Así que voy a colocar acá combate, ¿ya? El combate de Midway. Pues cerca de las islas Midway se van a enfrentar los portaaviones de Estados Unidos y los de Japón, ¿ya? Esta es una batalla pues decisiva para ver cuál de los dos va a tener pues la superioridad en el Océano Pacífico. Midway, ¿ya? Muy bien. ¿Quién ganó en Midway? Pues Estados Unidos. Destruyó varios portaaviones japoneses, ¿no? Decimos por eso que a partir del combate de Midway, Estados Unidos le comienza a ganar la guerra a Japón. ¿Ya? Midway es, digamos, la venganza de Pearl Harbor, ¿no? Bien, Japón ya no va a poder seguir expandiéndose porque ahora Japón pasa a la defensiva y Estados Unidos con esta victoria pasa a la ofensiva, ¿no? Es la contraofensiva aliada, ¿no? Muy bien. Recordamos las palabras del almirante Yamamoto, japonés, que cuando atacaron Pearl Harbor dijo, pues, hemos despertado al gigante. Pues, ¿quién es ese gigante? Estados Unidos, ¿no? Con su gran poder industrial
que se reactivó completamente durante esta guerra. 10 años antes, Estados Unidos estaba en recesión, ¿no? Estaba quebrado. La guerra había reactivado todo en Estados Unidos, ¿no? Nos vamos al norte de África, donde los ingleses resistían a los alemanes, a Rommel, defendiendo el canal de Suez. Los ingleses han recibido apoyo de los norteamericanos, en cambio Rommel no recibe los refuerzos pedidos a Hitler. Hitler está tan concentrado en derrotar rápidamente a la Unión Soviética que ha descuidado la guerra en el norte de África. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues que en la batalla de El Alamein, en Egipto, ¿ya? Rommel es derrotado. El Afrika Korps no puede seguir avanzando. Cae en El Alamein frente al general inglés Montgomery. ¿Ya? Ahora retroceden los alemanes e italianos y los ingleses, con apoyo norteamericano, avanzan. ¿Ya? Llegarán con el tiempo más tropas norteamericanas al norte de África. Además, ahí están las colonias de Inglaterra que pues van a darnos su apoyo, porque todos veían pues como enemigo en común a los nazis en este momento, ¿no? Que eran vistos pues como los más villanos, ¿no?, de la película, ¿no? Y así, poco a poco, los aliados terminarán expulsando a los alemanes e italianos de todo el norte de África, poco a poco. A partir de la victoria de El Alamein, pues África es tomado por los aliados, ¿no? Ya, en la lucha pues en el desierto, ¿no?, con tanques. Entonces aquí Alemania tiene un gran fracaso en el norte de África. Bueno, esa campaña no era la más importante para Hitler. Hitler iba a compensar, ¿no?, fracasos en estos territorios derrotando a la Unión Soviética, que era un objetivo pues más ¿no?, necesario para ellos. Así que nos ubicamos ahora en la guerra entre Alemania y la Unión Soviética, frente oriental. ¿Ya? Pues hasta aquí vemos que Alemania había invadido gran parte del territorio de la Unión Soviética. Gran parte de su territorio. ¿Ya? Ahí vemos el territorio que está en color amarillo y las líneas rojas, pues, las líneas invasoras. Muy bien, pero como el territorio de la URSS es tan grande, las fuerzas alemanas tienen que dispersarse, ¿no? Unas van hacia Leningrado, una ciudad que debían de tomar porque tiene el nombre del padre del comunismo pues en la Unión Soviética, Lenin. Van hacia Moscú otros, la capital de la Unión Soviética, y otros van hacia el Cáucaso, donde está pues el petróleo de la Unión Soviética. Y por ahí está la ciudad de Stalingrado, ciudad que tenía el nombre del gobernante. Grado es ciudad, ¿no?, la ciudad de Lenin, la ciudad de Stalin. Pues la Unión Soviética hasta aquí había perdido territorio, había perdido millones de hombres. Millones de hombres. Pues, pero ahora la URSS se va a plantar. ¿Ya? Es invierno y Alemania no ha ganado la guerra. Y Stalin fue a defender su ciudad, ¿no?, Stalingrado. Como el pacto de no agresión con Japón nunca fue roto, no en ese tiempo, pues la Unión Soviética arriesga las cosas y trae sus fuerzas que estaban en Asia Oriental, inclusive en Siberia, ¿no?, estas fuerzas aclimatadas al frío extremo, traer sus fuerzas que estaban en Asia Oriental para defender la Unión Soviética frente a Japón, traerlas a este lado, a la guerra contra Alemania. Entonces, la Unión Soviética descuida su espalda, pero Alemania, como está involucrada en la guerra con Estados Unidos, Japón, que está en guerra con Estados Unidos, nunca le va a atacar la espalda. Entonces, la Unión Soviética concentra sus fuerzas y contraataca a Alemania. Además, hay que ver el desarrollo industrial, tecnológico que la Unión Soviética había logrado en estos últimos momentos.
Y así llegamos a la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado, que se peleó en medio de esa ciudad. ¿Por qué le consideramos la batalla más importante? Y ha venido también en examen de admisión ya esta batalla. San Marcos ha preguntado por Stalingrado. Porque podemos considerar que hasta antes de esta batalla, y a pesar de ciertos fracasos, Alemania estaba ganando la guerra. Alemania estaba ganando la guerra. Pero tras esta batalla, se considera que Alemania comenzó a perder la Segunda Guerra Mundial. Fue el inicio de la caída de Alemania, la batalla de Stalingrado. Una batalla muy sangrienta, la más sangrienta de la historia. Murieron 2 millones de personas solo en esta batalla. Tantos muertos porque se pelea en medio de la ciudad. Y verás, pues, ¿no?, que los civiles van a ser, pues, víctimas aquí. La Segunda Guerra Mundial es más sangrienta que la primera, porque en la Primera Guerra fue una lucha entre soldados. En cambio, la Segunda Guerra Mundial, pues, hay bombardeos sobre las ciudades, mueren civiles, ¿no? Las batallas se dan en medio de las ciudades, ¿no? Es decir, en la Segunda Guerra Mundial mueren más civiles que soldados. Y al sumar, ¿no?, los muertos civiles, pues es una guerra más sangrienta que la Primera Guerra Mundial. Creo que las guerras deberían ser así, solo entre soldados, ¿no?, entre fuerzas militares, ¿no? Pero a partir de la Segunda Guerra, pues, se hace normal, entre comillas, los bombardeos sobre la ciudad, desde la Guerra Civil Española, digamos, ¿no? Pero esta batalla la ganó la Unión Soviética. Aprovecharon el frío, ¿ya? Aprovecharon que los alemanes no recibían abastecimiento debido de parte de Alemania, ¿no? Pues fue la victoria del ejército rojo, ¿no?, del ejército soviético. Y así Stalin sonríe diciendo, el comunismo es más que el fascismo, ¿no? Pues bien, ahora los alemanes retroceden. Hitler también tuvo la culpa en esta batalla, ¿no?, porque sus hombres le pidieron permiso para retroceder, para dejar Stalingrado, porque los soviéticos, superiores en número, porque están en su territorio, los soviéticos los estaban envolviendo. Permiso para retroceder, ¿no?, reordenarse y poder seguir peleando. Pero Hitler no cree, pues, en el retroceso, ¿no? No, ustedes se quedan ahí y ganan. Pues terminaron rodeados, terminaron derrotados las fuerzas alemanas en Stalingrado, ¿no? Pues Hitler se molesta y contraataca. Manda numerosos tanques a Kursk. En el mapa, ahí vemos a Kursk, aquí en territorio de la Unión Soviética. Fue en la Segunda Guerra Mundial la más importante batalla de tanques de la Segunda Guerra. En esto de los tanques, Hitler siempre había sacado ventaja, ¿ya? En Polonia, en Francia, pero la URSS mandó sus tanques también. No, pero son tanques de la Unión Soviética, no es lo mismo, pues, a la tecnología alemana, ¿no? Pero los tanques de la Unión Soviética derrotaron a los tanques de Alemania en la batalla de Kursk, ¿ya? Entonces el contraataque alemán fracasó. En la guerra de tanques, que era el fuerte de Alemania, la URSS le ganó. Entonces estamos viendo que una gran potencia industrial, militar, pues en eso se convertía la Unión Soviética en medio de esta guerra. Por algo después le llamaremos superpotencia. Derrotar a Alemania, pues solo podía ser una superpotencia, ¿no? Ahora, desde Stalingrado, ¿no?, y también Kursk y Leningrado, ¿no?, pues los soviéticos ahora van a ir a la ofensiva. Ahora inician la ofensiva ellos. Había que recuperar el territorio perdido
e ir por Alemania. Entonces, en Stalingrado, decimos, se abrió el primer frente de guerra contra Alemania. ¿Ya? Y a pesar de las masivas muertes, la Unión Soviética ganaba territorio poco a poco. Entonces a Alemania se le complica la guerra, se le voltea la guerra aquí en territorio soviético. Frente occidental. Ya. ¿Cuál es la forma para derrotar más fácilmente a Alemania? Pues guerra en dos frentes. Si la URSS ya está peleando en un frente, ¿qué deben hacer pues Inglaterra y Francia? Atacar perdón, Inglaterra y Estados Unidos, porque Francia ha caído, ¿no? Inglaterra y Estados Unidos, ¿qué debían hacer? Atacar por el otro lado. Normandía, día D, ¿no? Lo que Jara nos recuerda. En efecto, pero Estados Unidos e Inglaterra, no, después. Nosotros vamos a ir por Italia. Tú, la Unión Soviética, aguanta con Alemania. O sea, le dan el trabajo más duro a la Unión Soviética. Porque en el fondo a Inglaterra y a Estados Unidos les conviene que la Alemania nazi y la Unión Soviética se anulen, porque están peleando contra Alemania, pero la Unión Soviética es un enemigo en el fondo también. Ir por Italia, pues, es ir por el más débil del eje. Muy bien, desembarcan las tropas de Inglaterra, de Estados Unidos, en la isla de Sicilia. Sicilia pertenece a Italia, ¿no? Muy bien, al tomar Sicilia, los italianos vieron pues que se les complicaba la guerra. Así que hay dos posiciones dentro de Italia. Seguir con la guerra, ¿no? Mussolini, pues, ¿no? Así lo decide. Pero por otro lado, están los que dicen, no, esta guerra se nos va a voltear, ¿no? ¿Qué nos conviene ahora? Rendirnos y cambiarnos de bando. El rey Víctor Manuel III, pues, cree en eso, ¿no? Pero el problema es que Mussolini es el gobernante, ¿no? El jefe de gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer el rey Víctor Manuel III? Destituye a Mussolini y lo arrestan. Mussolini es detenido. El dictador italiano es detenido. Y Víctor Manuel nombra al general Badoglio, y con este nuevo gobernante, Italia se rinde en 1943. Se rinde ante Inglaterra y Estados Unidos. Se rinde y ofrecen colaborar con ellos. Colaborar es cambio de bando, ¿no? ¿Ya? Italia cambia de bando. Pero Mussolini es rescatado por Hitler, ¿ya? Un espectacular por rescate, ¿ya? Caen paracaidistas, toman, ¿no?, el lugar y rescatan a Mussolini. ¿Y qué hace Hitler? Coloca a Mussolini al mando de unas fuerzas italianas leales a Mussolini y también fuerzas alemanas, nazis, en el norte de Italia. En el norte de Italia, en lo que se le conoce como el régimen de Saló. Va a ser pues un régimen en el norte de Italia, donde Mussolini, con fuerzas alemanas, va a resistir. La idea era recuperar el control total de Italia, para que Italia pues nuevamente sea quien respalde a Alemania, ¿no? Dentro de Italia hay una guerra civil entonces, entre Mussolini, ¿ya? Y pues los italianos, los partisanos italianos, la resistencia pues contra Mussolini. Los fascistas y los antifascistas están luchando en Italia. A la larga, Mussolini será derrotado y será pues ahorcado, asesinado por los partisanos italianos. Eso todavía a finales de la guerra, ¿no? Pero Italia en sí ya está fuera de la guerra, está fuera de combate, ¿no? Muy bien, entonces en Europa queda Alemania. Por cierto, los países invadidos en Europa están luchando por su liberación. Por ejemplo, en Yugoslavia destacamos al mariscal Tito y a los partisanos, la resistencia yugoslava, pues que buscan liberarse de la invasión nazi. Muy bien, por primera vez se reúnen los tres grandes, personalmente, ¿ya? Es decir, se reúnen Churchill, Roosevelt y Stalin.
¿En qué reunión se encontraron por primera vez? En la conferencia de Teherán. ¿Ya? Muy bien. Hay tres conferencias que vamos a destacar: la de Teherán, la de Yalta y Potsdam. ¿Ya? San Marcos ya preguntó por Yalta y por Potsdam. Así que no nos olvidemos de Teherán. ¿Cuál es la importancia de esta conferencia? Ya que es la primera en la que se reúnen los jefes de las potencias aliadas en Teherán. Teherán queda en la India. ¿Y qué es lo que acuerdan? Pues el principal acuerdo aquí es abrir el segundo frente contra Alemania. El primer frente es el que está liderando la Unión Soviética, pero la URSS necesita que abran el segundo frente, porque Alemania es un enemigo duro a vencer. Por más que la URSS está ganando espacio, pues se facilitarían las cosas si Estados Unidos e Inglaterra abren el segundo frente. Muy bien, entonces dicen, está bien, vamos a abrir el segundo frente. ¿Cuándo va a ser? En el día D. ¿Ya? Muy bien. Llegamos al año 44. Ofensiva final aliada. ¿Ya? A ver, frente oriental. La URSS está cada vez, ¿no?, más allá, ¿no?, en su guerra contra Alemania. Aquí destacamos al general Zhukov, uno de los héroes pues, de la Unión Soviética en esta Segunda Guerra, ¿no? Una pesadilla para los nazis. Como podemos ver en este mapa, pues la Unión Soviética ha recuperado los territorios que tenía al inicio. Ha recuperado su propio territorio y también ha tomado otra vez Estonia, Letonia, Lituania y está recuperando Polonia. ¿Ya? Y no solo eso, la Unión Soviética está entrando a Rumanía, a países de Europa Oriental, con la justificación: te voy a ayudar para echar a los nazis de tu país. Pero, ¿qué ganaban con esto también? ¿Ya? Que la presencia militar de la Unión Soviética en los países de Europa Oriental, ¿no?, como Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, etcétera, iba a permitir que en esos países tomen el poder los partidos comunistas, ¿ya?, leales al partido de la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, la Unión Soviética va a buscar, ¿no?, que Europa Oriental pues sea socialista, ¿no?, gracias a la presencia militar de ellos, ¿no? Esto preocupa a Inglaterra y Estados Unidos. ¿Qué pasa si ellos no entran? No abren el segundo frente. No se da el día D. ¿Ya? La Unión Soviética estaba avanzando, lento, pero avanzaba. Si no entraban los otros, podía llegar a ocurrir que la Unión Soviética se demore, le cueste, pero la URSS podría derrotar a Alemania sola y avanzar, ¿no?, sobre casi toda Europa. Y casi toda Europa se volvería socialista por la influencia, por la presión, ¿no?, de la Unión Soviética. Tenían que entrar sí o sí, ¿ya?, para que los soviéticos no sigan avanzando. O sea, son aliados de ellos, pero en el fondo saben que son enemigos, que es el enemigo después de esta guerra, ¿no? Así que sí o sí tenían que entrar los norteamericanos y los ingleses. Si Europa Oriental cae en el socialismo, evitemos que Europa Occidental, ¿no?, pues lo haga, ¿no? Y así llegamos al 6 de junio del 44, el día D, el día en que se llevó a cabo la operación Overlord, ¿ya?, que era la operación pues, de trasladar las fuerzas militares que estaban concentradas en Inglaterra, trasladarlas al norte de África, perdón, al norte de Francia, y liberar a Francia. Y desde allí abría el segundo frente contra Alemania. ¿Ya? Muy bien, ¿qué lugar escogieron para desembarcar y luchar contra los nazis? Normandía, la playa de Normandía en el norte de Francia. Y así se dio la batalla de Normandía, que considero es la segunda batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial. Es la batalla que acelera el final de la guerra.
Sin Normandía, esta guerra habría durado pues más años, porque a la URSS le habría costado más tiempo derrotar sola a Alemania. Quizás no podía hacerlo, tal vez sí. Pero con la batalla de Normandía, como ahora se abren dos frentes ya, dos frentes contra Alemania, esto acelera el final de Alemania. La guerra en dos frentes va a ser pues no lo peor ya para Alemania, ¿no? Muy bien, entonces tropas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, la resistencia francesa y otras desembarcan en Normandía y rompen el muro del Atlántico, como le llaman a las defensas nazis en las costas de Francia. Entran, ya habrá visto la película Rescatando al Soldado Ryan, pues esa película pues se centra en este momento, ¿no? De la batalla de Normandía, ¿no? Día D. Y así entran los aliados a Francia y comienzan a liberarla, ¿no? Poco a poco, ciudad a ciudad, ¿no? Francia fue liberada entonces como consecuencia de la batalla de Normandía, ¿no? Esta victoria de los aliados capitalistas. Eh, ya, qué cruel, bueno, que los queme, ¿ya? Qué bravo, ¿no? Pero así es, ¿no? Si el otro ha hecho lo mismo contigo, tú quieres hacerle lo mismo o peor, ¿no? Eh, pues decíamos, ¿no? Que la guerra saca lo peor de nosotros, ¿no? Muy bien, y así se abrió el segundo frente contra Alemania, ya desde Normandía. Muy bien, París es liberada, Francia vuelve a la guerra, débil, pero Francia vuelve a la guerra, ¿no? Se suma. Es un histórico, así que un aliado, ¿no? Ha renacido, Francia. ¿Ya? Muy bien. Alemania ha atacado en dos frentes. Se libera Bélgica, Holanda, de Italia también, ¿no? Caerá Mussolini en el norte de Italia. La URSS sigue avanzando por Europa Oriental, entra territorio alemán. Y así, pues vemos cómo Alemania está ya perdida, ¿no? Bien, por más que Alemania trata de recuperar Francia en la contraofensiva en las Ardenas, ¿no? Manda tropas nuevamente por el bosque de las Ardenas, esta vez los alemanes son derrotados en las Ardenas. Así que solo queda defenderse. En estas circunstancias, la Alemania de la Primera Guerra Mundial se rindió. En estas circunstancias. Hitler no es de rendirse. ¿Ya? Es todo o nada, ¿no? Pues, año 45, el último año de la guerra, ¿no? Se da la conferencia de Yalta en febrero de ese año. Ya ellos ven que Alemania va a ser derrotada. Era cuestión de unos meses, tal vez semanas, ¿no? Porque el territorio alemán estaba siendo invadido y las ciudades que resistían estaban siendo duramente bombardeadas por los aliados. Ahora el bombardeo, ¿no? Terrible es de los aliados contra las ciudades alemanas. Berlín, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Se reúnen nuevamente Roosevelt, Churchill y Stalin en la conferencia de Yalta. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué acuerdan aquí? Acuerdan dividir Alemania en 4 zonas de ocupación. ¿Ya? Una zona para la URSS, para Estados Unidos, para Inglaterra y otra para Francia, a pesar que no había un representante de Francia en la conferencia de Yalta. Ante este acuerdo, habían discutido. Churchill no quería que se entregue una parte de Alemania a Francia. ¿Qué ha hecho Francia hasta aquí? Francia no está aquí. ¿Por qué darle una parte de Alemania a Francia? No, pero Francia es un aliado, ¿no? Pues al dividir entre 4, le dejas un territorio más reducido a la Unión Soviética que dividiéndolo entre 3. ¿Ya? La idea es que la Unión Soviética controle menos territorios europeos, ¿no? Pues no es lo mismo una cuarta parte que una tercera parte, ¿no? Para que acepte la Unión Soviética, pues entre 4, la Unión Soviética exigió que le mantengan su tercio. Ya, me dan un tercio de Alemania y los 2 tercios que quedan se lo reparten entre ustedes 3. Y así, Alemania entre 4, pero no en partes idénticas. Pues ya no importa, ¿no? Así, entre 4. ¿Y qué objetivos tenía la ocupación de ellos sobre Alemania?
no es que se van a quedar con esos territorios para siempre, ¿no? Es un tiempo de ocupación y después debían de retirarse para que Alemania resurja en manos de los alemanes. Pero mientras dure la ocupación, deberían hacer varias cosas, ¿no? Desarmar a Alemania, ¿no? Había que desmilitarizarla, había que acabar con el nazismo. Había que hacer que Alemania deje de ser pues un país fascista, ¿no? Bien, ahora, así como en la conferencia anterior, la ONU le exigió a Inglaterra y Estados Unidos, usted tiene que abrir un frente contra Alemania, ahora Estados Unidos e Inglaterra le exigen a la Unión Soviética, ya, pero tú no estás atacando a Japón, solo a Alemania. Nosotros estamos peleando contra Alemania y contra Japón. Entonces la URSS se compromete a que una vez que caiga Alemania, la URSS le declara la guerra a Japón, rompe el pacto que tiene con Japón y le declara la guerra. Ya, está bien, entonces acuerdan eso, ¿no? Muy bien, ahí está la foto de la conferencia de Yalta, una imagen muy difundida, donde está pues Churchill, al medio Roosevelt, ¿no? Y más allá pues Stalin. Son tres viejitos, por cierto, ¿no? ¿Ya? Roosevelt está ya por morir, está ya en sus últimos días, Roosevelt, ¿no? La gente brava si es de la Segunda Guerra, ¿no? Claro. Otros colocarían pues a Hitler, Mussolini y Hirohito de Japón, ¿no? Pero pues como ellos van a perder, pues colocan a los tres vencedores. Alemania fue invadida completamente. La última ciudad que resistió fue Berlín, la capital, ¿no? ¿Ya? Alemania se defendía ya no tenían soldados prácticamente, ¿no? Ahora hasta mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, ¿ya? Porque habían formado, ¿no?, las juventudes hitlerianas, ¿no? Habían inculcado, pues, ¿no?, el nazismo a los chicos, pues, pero nada de eso es suficiente, ¿no? Poco antes de esto, eh, Alemania logró un gran invento que si lo hubiera inventado antes, tal vez hubiera podido derrotar a Inglaterra y tal vez ganado la guerra. ¿Qué invento me refiero? Le llamaron V2, ¿no? B chica 2, ¿no? V2. Se consideran que fueron misiles, los primeros misiles en la historia. Entonces, a distancia, podías lanzar estos V2 a las ciudades inglesas y destruirlas más fácilmente, porque puedes destruir un avión en un combate, pero no puedes detener a un misil por su mayor velocidad. En ese tiempo, pues, es algo nuevo esto y no tiene cómo defenderse de un ataque con misiles, pero muy tarde llegaron los alemanes a desarrollar esta tecnología. Ya en la Guerra Fría, los misiles serán pues el arma, ¿no?, necesario para arrojar las bombas nucleares, ¿no? Bien, fue muy tarde, ¿no?, para Alemania. Muy bien. Berlín fue tomada por los rusos, ¿ya? Supuestamente Hitler estaba en Berlín y se suicidó cuando Berlín era tomada, ¿no? Digo supuestamente porque, bueno, hay dudas, ¿no? Si realmente Hitler se suicidó, si murió, pues, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Oficialmente consideramos que así fue, ¿ya? Por eso lo colocamos, ¿no? Bien, entonces, si Hitler está muerto y Alemania ha sido tomada completamente, ¿qué quedó? Pues Alemania se rindió. Con Hitler no iba a rendirse, ¿no? Sin Hitler, Alemania se rinde y así en mayo del 45 la guerra en Europa había terminado. ¿Ya? En Berlín los soviéticos colocan su bandera como para decir que esta guerra la ganó el comunismo. Bien, cosa que no le gustó a Estados Unidos y a Inglaterra. ¿Cómo? Pues la guerra sigue porque aún queda Japón. Después de la derrota de Alemania, se da la conferencia de Potsdam. ¿Ya? San Marcos preguntó por esta conferencia diciendo
Después de finalizar la guerra, se da esta reunión, pero la guerra no había acabado. La guerra acaba todavía cuando Japón se rinde. La guerra acabó solo en Europa. Fue en Europa, África, pero en Asia seguía la guerra. ¿Quiénes se reúnen en Potsdam? Pues Stalin, Truman y Roosevelt falleció. Truman es el vicepresidente, el que asume ante la muerte de Roosevelt. Y en Inglaterra, a pesar de la guerra, habían elecciones. Un nuevo parlamento eligió a un nuevo primer ministro, Clement Attlee. Churchill entonces no llegó al final de la guerra, tampoco Roosevelt, bueno, por muerte, y ahora se reúnen estos tres. Y Stalin va a tener mayor desconfianza con Truman, con Attlee, que son desconocidos para él. Además, pues, que ahora la mayor desconfianza se da porque como Alemania ya cayó, ahora se están viendo como enemigos, ¿no? En Potsdam, pues, deciden ejecutar el reparto de Alemania. Lo que habían acordado en Yalta, en Potsdam lo aplican. Alemania fue dividido en 4 zonas. El objetivo, el cumplimiento de los 4D. 4D. Desmilitarización, desnazificación, democratización y descartelización. Esto fue pregunta, esto último de San Marcos, que se van a eliminar los oligopolios, ¿no? Las grandes industrias que habían financiado a Hitler, que habían armado a Hitler, pues van a desarmar, ¿no? Esos cárteles. Muy bien, y así llegamos al final de la guerra con Japón. Me van a permitir, muchachos, dejar esto para la próxima semana porque ya el tiempo nos ha ganado. ¿Ya? Así que dejemos lo de Japón y la bomba atómica y la Guerra Fría para la próxima semana. Listo, entonces, muchachos, sería todo de mi parte. ¿Ya? La guerra es un tema largo, pues, y que no pude terminar. ¿Ya? La próxima. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente, muchachos. Sigan estudiando. ¿Ya? Cuídense.